Bueno, buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. Hoy es viernes 28 de mayo de 2021. Estamos en la unidad número 2, como ya saben, que es legislación sobre riesgos de trabajo. Y bueno, pues me gustaría que alguien me dijera qué fue lo que vimos en la clase pasada, así como un resumen. Pues estuvimos leyendo el título noveno, ¿no?, de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué trata? Sobre Pues en general es sobre los derechos y obligaciones de los patrones y de los trabajadores. Ok, algo de lo que te acuerdes. Pues, por ejemplo, que la indemnización y, bueno, más bien el seguro que te da el patrón cuando sufres un accidente o una enfermedad de trabajo que te incapacita, pues el rango es del salario mínimo y el máximo es el doble del salario mínimo. Ok, muy bien. Bueno, esta sesión es muy práctica, entonces necesito que todo el mundo tenga como un Excel y algo a la mano y las leyes porque vamos a hacer muchas cuentas. Vamos a hacer operaciones. Bueno, por principio de cuentas, les voy a mostrar mi pantalla. Yo espero que ya todo el mundo tenga la Ley Federal del Trabajo en su computadora en PDF para que la pueda consultar. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ok, entonces, fíjense bien, en la ley, en los últimos artículos del título noveno, ya ven que decía que hay una tabla de enfermedades de trabajo y luego también habla de una tabla de evaluación de incapacidades permanentes. Entonces, cuando yo buscaba aquí en la ley, cuando yo buscaba en el título noveno, cuando lo estábamos leyendo, yo estaba buscando la tabla y yo dije, ¿por qué no sale? Se me hizo extraño y pues ya pregunté con unas amigas abogadas. Entonces ya me explicaron y me dijeron, no, lo que sucede es que en la nueva reforma, que es esta, la que descargamos, ¿se acuerdan? Me dijo una amiga abogada, lo que sucede es que en la nueva reforma de la Ley Federal del Trabajo, la tabla de evaluación de incapacidades va cambiando, o sea, se va actualizando conforme se va solicitando. Entonces, por eso no viene aquí la tabla. Miren, ya me lo voy a llegar. Es el 400. Aquí está. Son los últimos. Por aquí está. 504. 504, 507. Pues aquí está. Entonces, bueno, el 513 habla de la tabla de enfermedades de trabajo, que son estas, pero pero también debería de estar la tabla de evaluación de incapacidades, que es la que no está. Pero la tabla de evaluación de incapacidades no está, les digo, porque se tiene que hacer una actualización aquí está, cuando se solicita, aquí está, cuando se solicite aquí está, por parte del presidente de la República. Entonces, el 514 habla de esa tabla, aquí no viene. Miren, las tablas serán revisadas cada vez que se considere necesario. Entonces, me decía mi amiga abogada, me dice, lo que pasa es que la tabla tú la vas a encontrar en la Gaceta del Periódico Oficial, que es donde se publican las leyes, y yo ya la descargué. Entonces, miren, aquí está, es el artículo 514. Entonces, yo les voy a compartir esta tabla para que todos estemos igual. Porque, por ejemplo, si hay una modificación y alguien no la tiene y yo tengo otra, pues a lo mejor hay datos que no coinciden. Bueno, ya ven que el título noveno habla de un porcentaje que se le paga al trabajador por indemnización
por si es incapacidad permanente parcial o total. Y entonces es esta, ¿sí? Se las voy a compartir. ¿A quién se la podré mandar? Díganme a quién se la mando. O sea, se la voy a mandar a alguien por WhatsApp. ¿A quién? Si quieren, me la pueden mandar a mi profesor, el jefe de grupo. Sí, por eso, dime tu nombre. Juan Carlos García Padilla. Ok. Ya te vi. ¿Eres un alto de lentes que sale con una chaparrita de lentes? ¿Sí? Soy él, sí, soy él. ¿En una 4x4? Sí, soy él. Bueno, ahí está. Ya te la mandé. Nada más esperemos que esta cosa se cargue rápido. Y compárteselas a todos ahorita porque necesito que todos la tengan. Ya se fue. Necesito que todos... A ver, ahora sí déjenme regreso. No los veo, ya los veo. Bien, entonces, para que le den una vista rápida. Fíjense bien, por ejemplo, bueno, está por partes del cuerpo. Entonces, por ejemplo, aquí habla de las pérdidas del miembro superior, que los miembros superiores son los brazos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, por la pérdida parcial de la clavícula, vale un 30% de indemnización. Acuérdense que es un 30% del sueldo. Y luego, por ejemplo, dice, pérdida total de la mano, que a mí se me hace muy poquito, 75%. Fíjense, tiene más porcentaje la desarticulación del codo. Fíjate, amputación del antebrazo entre el codo y la muñeca, es prácticamente casi todo esto, ¿no? 80%, pérdida de los 5 dedos, 70%, pérdida de los 4 dedos de la mano, incluyendo el pulgar. ¿Cuál es el pulgar? El gordito. ¿Eh? El dedo gordo. ¿Este? Sí, ese es el pulgar. Entonces, fíjense, pérdida de los 4 dedos de la mano, incluyendo el pulgar, pues es todo casi, ¿no? Según la movilidad del dedo restante, 65. ¿Ustedes ya habían visto esta tabla? No. Bueno, ya la tienen. Quiero que todos la tengan. Revísenla y díganme cuál es como el porcentaje más alto. El porcentaje más alto que hay. Miren, por ejemplo, me voy a ir al 84. Entonces dice rigideces articulares, disminución de los movimientos por lesiones articulares, tendinosas o musculares. Es eso del síndrome de Carpiano, ¿no? Que se te duerme la mano. Entonces, fíjense, por ejemplo, dice, por la disminución de los movimientos de la muñeca, la incapacidad es del 10 al 15%. Acuérdense que en un artículo del título 9 decía que, por ejemplo, si hay un rango, entonces, ¿cómo se va a determinar cuál porcentaje se da? Dice la ley, se debe de tomar en cuenta, y luego, ¿qué decía? ¿Quién me dice? Yo necesito que todo el mundo me esté participando, ¿eh? A ver, ¿qué decía? Si una incapacidad tiene un rango de porcentaje, para empezar, ¿quién determina qué porcentaje se le va a dar y con base en qué? El médico, en ¿no? base a la tabla. No, pues no te entendimos nada, es que estás como en donde hay ruido. Sí, ¿qué vas a decir tú, el otro? Yo dije que el médico determina eso. Ajá, el médico determina, y con base en qué. Fíjate, por ejemplo, el número 109, una pseudoartrosis del antebrazo de un solo hueso atrófica. Entonces dice que es el 20 al 40%. ¿Qué se considera en cuenta? ¿Qué dice la ley? Dice que es ese porcentaje sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. No, o sea, sí, pero eso es para todas las incapacidades permanentes parciales. Pero yo me refiero a que, por ejemplo, ¿cómo sabes tú en el número 109, que lo tengo aquí en la pantalla, cómo sabes tú qué porcentaje tomar?
O sea, ¿qué le vas a dar de indemnización? ¿El 40% del sueldo? ¿El 39%? ¿El 20%? ¿Cómo le haces para determinar esto? Dice la ley que el que lo puede hacer, el que lo tiene que hacer es el médico del IMSS. Pero dice que con base en, o sea, dice, se debe de tomar en cuenta, y ahí te dice que hay que tomar en cuenta para saber qué porcentaje darle, ¿verdad? ¿Qué dice? Necesito que anden bien al tiro con todo esto, ¿eh? ¿El salario actual? Sí, es con el salario actual, pero escúchenme, yo no me refiero al dinero, o sea, yo me refiero, ¿qué porcentaje tomo? O sea, por ejemplo, si fuera el 103, que aquí dice una pseudoartrosis de la clavícula normotrófica o hipertrófica, pues yo le doy un 30% y ese 30 va a ser sobre el sueldo actual, eso está bien. Mi pregunta es, si es un rango como el 104 de la escápula, dice que es el 25 al 35%, ¿qué porcentaje tomo? Dice la ley que se toma un porcentaje entre ese rango, por ejemplo, el 30%, lo determina el médico, pero dice que con base en qué, eso no me lo han dicho. Pues era el grado de incapacidad, ¿no? Y si el trabajador no estaba de acuerdo, podría irse como a juicio y luego ya otro médico del IMSS podía también determinarlo. Ah, ajá, eso está muy bien, Jennifer, pero ¿qué tomas en cuenta para saber qué porcentaje darle? La gravedad de la enfermedad o el... No, dice otra cosa. Vean la La ley. edad del trabajador. Así es, muy bien, Tabata. Tienes un punto. No, no es cierto, yo no doy puntos. Sí, Tabata, muy bien. Dice la ley, acuérdense, ¿qué decía Tabata? Se debe de tomar en cuenta la edad del trabajador. ¿Qué más? La importancia de la incapacidad. La importancia de la incapacidad para realizar un trabajo similar o algo así, ¿no? Yo no la quiero de memoria, pero quiero que eso es lo que dice. Por ejemplo, si es una persona de la tercera edad a la que le pasa esto, pues obviamente le vas a dar un porcentaje menor. Así es la vida de gacha, porque entonces vas a decir, bueno, pues es que esta persona ya está más grande, ya le queda poco tiempo de vida, pues no le afecta tanto que tenga una pseudoartrosis de la escápula. Vamos a darle un 25. Pero, por ejemplo, si es una persona joven que apenas está empezando a vivir, bueno, ya me oí como los viejitos, entonces puede decir el médico, tenemos que darle el 35 porque ya lo fregamos para toda su vida. ¿Ya me entienden cómo se determina el porcentaje? Sí, ya. Yo necesito a todos participando y activos, ¿eh? Bien. Entonces, ¿quién determina, como ya dijeron, el médico? Y como también dijo Jennifer, si no está de acuerdo el trabajador, tiene derecho a poner otro médico y el del IMSS llega, o sea, entre los médicos tienen que llegar a un acuerdo y decir, está el porcentaje. ¿Sí está claro? Sí. Bien. ¿Ya tienen la tabla? Sí. Sí, profe, ya. Véanla y díganme qué parte del cuerpo es la más cara. O sea, ¿en cuál te darían el 100? Yo vi una que es, bueno, que es la de ¿Qué número? Dinos el número. 208. A ver, aguanta. Aguanta. ¿208? A ver. Sí, tiene el 100%. 208. Dice que es una anquilosis de las dos articulaciones coxofemorales. No, pues ¿sabe qué dirá? La ventaja es que en su época, o sea, ahora, ya todo está en el internet, el que no busca, ya se los he dicho, pues es por flojo o por floja según el caso. Pero fíjate, vamos a buscar qué es una anquilosis. Y aquí dice, la anquilosis se define como la disminución parcial o total de la capacidad de movimiento articular, producto de la unión de dos huesos dentro de la articulación o por rigidez en los tejidos articulares. O sea, es como cuando te quedas sin cartílago, ¿no? Algo así. Pero bueno, ¿pero es una anquilosis de qué? De dos articulaciones coxofemorales. Entonces, fíjense, vamos a buscar qué es una articulación coxofemoral.
Yo creo que es la que conecta la cadera y las piernas, profe. Pues mire, en lugar de estar adivinando, mejor vamos a buscar como yo. Se fijan que el internet ya todo te lo dice, miren, ahí está. La pérdida completa de la movilidad de una articulación debe su origen en un compromiso, bla, bla, bla. Vamos a ver las imágenes. Es correcto. Ay, qué miedo. Es como dijo el compañero, ¿no? Es más como del coxis esta parte. O sea, prácticamente te quedas como en silla de ruedas, ¿no? Por eso el 100. Otra parte, 295. 183. 200 ¿qué? 183. 183, ¿qué es? Aquí está. A ver, vasos, ¿pero de qué habla? Luxaciones. Dice, a ver, aquí está. Déjenme regreso. ¿Qué dice? Las secuelas y lesiones arteriales y venosas se evaluarán de acuerdo con la magnitud de las alteraciones orgánicas y los trastornos funcionales que produzcan. Amputaciones, rigideces, articulaciones, lesiones de los nervios periféricos, atrofia de masas musculares, entre otros. En caso de lesiones bilaterales se sumarán los porcentajes correspondientes a cada miembro sin que en ningún caso sobrepasen del 100%. ¿Cuál otra me decían? 295 y 297. 295 y 297. Aquí está. Eso es de la cabeza. Por epilepsia traumática no curable quirúrgicamente. Cuando las crisis no puedan ser controladas médicamente y no permiten el desempeño de ningún trabajo. Esa es la gente que le dan ataques epilépticos, ¿verdad? 295. ¿Cuál era el otro? 318. Una paraplegia, hemiplegia. ¿De qué estamos hablando? También de la cabeza, ¿no? Pues aquí podemos buscar. Les digo que ya tienen todo a la mano. Aquí está. ¿Qué es esto? Dice, es un trastorno adquirido del lenguaje que afecta gravemente la comprensión a la comprensión, a la expresión del lenguaje natural, la escritura, causando además una hemiplegia derecha. Aquí está, tipos de hemiplegia. Espástica. Pues estos son puros términos médicos. Aquí está. Es como no mover una parte del cuerpo, ¿no? Bueno. Pues aquí están las enfermedades. Entonces así funciona esto. ¿Sí está claro? Miren, como los niños de la primaria cuando están viendo ciencias naturales. Miren, aquí está, por ejemplo, la pérdida de la agudeza visual. No manches, ¿qué dice? Enucleación con prótesis, cuando te ponen como un ojo de caico, ¿no? Imposible. Y pues sí, obviamente, entre más avanza, pues es un 100. Miren, agudeza visual. Bueno, pues aquí viene todo. Esta tabla se va a modificar. Miren, el vértigo. Nadie me dijo, ¿qué te da cuando estás en un lugar donde vibra? Te da vértigo. Aquí está. Síndrome vestibular. Que ya de plano ni te puedes mover. Entonces, fíjense, aquí está, sorderas. Bueno, pues aquí está. Esta tabla es la que se usa. Miren, aquí están los cánceres. Esta tabla se usa, pues, para que se determine qué porcentaje le toca al trabajador de incapacidad permanente, parcial o total. Y la vamos a usar para unos ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí está claro? Sí, profe. Bien. Ahora, como todos los niños de la primaria cuando están viendo ciencias naturales, a ver, búsquenle. ¿Qué cuesta más, un hombre o una mujer? Porque obviamente hay cosas que uno dice, ¿a poco eso puede llegar a pasar? Todo puede llegar a pasar. ¿Ya lo hallaron? ¿Qué vale más, un hombre o una mujer? En la tabla de evaluación de incapacidades, claro. ¿No? Así es el grupo. Una mujer. Está la pérdida de útero.
Ah, caray, está eso. A ver, ¿qué número es? ¿Qué número es? 473. Pero eso está como muy mortal, ¿no? Porque es una parte interna, pues. ¿400 qué? 73. Ahí está. Es el 100%. Pérdida o atrofia de 2 testículos u ovarios, el 100. Pérdida o atrofia de un testículo u ovario, 15 a 25. Aquí es lo que yo les decía. O sea, por ejemplo, si es una persona grande, pues obviamente le vas a dar el porcentaje más chico. Pero si es una persona joven, le tienes que dar el 25, ¿no? Porque se supone que está empezando a vivir. Miren, también aquí está el 475 para los que creen que no. Es que uno dice, ¿a poco puede pasar eso? Pues ahí, o sea, los accidentes que están aquí están porque han pasado, ¿no? No porque puedan pasar. Pero bueno, ahí está. Entonces, esta tabla la debemos de tener a la mano, la ley también. ¿Qué otro documento debemos de tener a la mano? Fíjense bien. Vamos a buscar. Estas son las de la Ley Federal de Trabajo. Ahora vamos a buscar las de la Ley del Seguro Social. Entonces vamos a buscar el reglamento para la clasificación de las empresas del IMSS. Miren, aquí está. Es reglamento de la Ley del Seguro Social. Le paso aquí el link al compañero. Pásalo. Fíjense, aquí está. Esta ley, bueno, déjenla descargo. Esta es la ley del seguro. Esta sí es importante, pero bueno, para mi materia, lo único que nos importa, dejen que se descargue, lo único que nos importa es ya se descargó. Lo único que nos importa es lo relacionado con el pago de la prima, que era lo que les había comentado en la primera clase de esta unidad, ¿no? Entonces, aquí está. Y vamos a buscar, fíjense, busquen clasificación de las empresas. Ahorita les digo por qué ocupamos eso. O nada más que quiera, ¿verdad? ¿Alguien ya lo encontró? Ahí está. Disculpen, pero mi combo anda un poquito lenta porque tengo un montón de cosas abiertas. ¿Alguien ya lo encontró? Yo ya. ¿En cuál artículo? Capítulo 2. ¿En cuál artículo? 18. No, no les entendí. ¿En cuál? 18. ¿En el artículo 18? Ah, sí, aquí está. Me fui muy adelante. Artículo 18, aquí está. Las empresas al registrarse, miren, esto es lo que nos interesa nada más de esta ley. Fíjense bien, dice, las empresas al registrarse por primera vez en el seguro o al cambiar de régimen de actividad, deberán autoclasificarse para efectos de la determinación y pago de la prima del seguro de riesgos de trabajo, de acuerdo conforme al catálogo de actividades establecido en el título octavo. Entonces nos tenemos que ir al título octavo. Si alguien se puede mover más rápido, muévase. Vámonos al título octavo. ¿Cuál era? ¿Alguien ya lo tiene? Ah, miren, aquí está. Es en la página... en la página 53. ¿Ya? ¿Ya están ahí?
Necesito que vengan, que vayan conmigo, ¿ya? Sí. Ya. Sí. En la página Listo. 53. Bueno, en la página 53 dice título octavo del catálogo de las actividades para la clasificación de las empresas en el seguro de riesgos de trabajo. Entonces, todas las empresas tienen que pagarle al año un dinero al seguro, al IMSS, y se le llama prima de seguro de riesgos de trabajo. Se supone que con ese dinero, el IMSS le tiene que dar atención médica a todos los trabajadores, operarlos, todo gratis, ¿verdad? Y en la vida real ya eso ni existe. Pero bueno, por eso muchas empresas dicen, ese dinero mejor se lo doy a otro hospital privado y pues yo me arreglo. Pero la ley del IMSS dice que tiene que ser en el IMSS. Pero bueno, vayan a votar el 6 de junio. Es lo único que les puedo decir, no puedo decir más. Pero sí vayan a votar. Entonces, fíjense, ahí les va. Por ejemplo, fíjense, la tablita dice División 0, Grupo 1. Y luego dice, la División 0 es agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. Y luego viene una actividad y viene la clase. Entonces, fíjense que el primero dice clase 3. Se supone que entre más grande es el número, la empresa es más peligrosa. Entonces, fíjense, por ejemplo, dice agricultura, comprende las empresas que realizan trabajos agrícolas, bla, 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 bla. Bueno, si una empresa se dedica a eso, es una clase 3. Fíjense la clase 5. Explotación de bosques, madereros, extracción de productos forestales. Eso es más peligroso, por eso tiene un 5, es clase 5. Fíjense, fíjense, el 43, acuicultura, fíjense, es una clase 1. Comprende las actividades agrícolas, acuícolas, que se dedican a la conservación, mejoramiento, investigación, reproducción y comercialización de la fauna y flora acuática. Pues es como un laboratorio, pero de cuestiones biológicas. Pues el riesgo es muy bajo, por eso es una clase de riesgo 1. ¿Sí? Miren, por ejemplo, la caza de animales salvajes es clase 2. Busquen las escuelas. Aquí vienen todo, ¿eh? Busquen una escuela y díganos en qué página está. Estos reglamentos, les digo, no ocupo que se lo sepan de memoria, pero sí que sepan encontrar las cosas, ¿no? A ver, ¿quién me dice dónde está el 1? Digo, el 1. ¿Dónde están las escuelas? Mira, por ejemplo, compra-venta de inmuebles, equipo de transporte, transporte terrestre. Mira, fíjense, el transporte terrestre dice, transporte de pasajeros es una categoría 4, o sea, los choferes de camión urbano. Y aquí dice, comprende las empresas que se dedican a prestar servicios de transporte urbano, suburbano y foráneo de pasajeros en autobuses, vehículos de ruleteo como los taxis escolares, turísticos y otros especializados, excepto ambulancias clasificadas en la fracción 942, porque obviamente una ambulancia pues tiene que ser más alto, ¿no? El riesgo, pero fíjense, es categoría 4. Pero bueno, búsquenme las escuelas, ¿ya lo hallaron? Está en la página 106, profe. Ok, 106. Servicios sociales. Mira, fíjate, por ejemplo, este es bueno. 8911. Servicios de revelado fotográfico. Comprende a las empresas que se dedican a la prestación de servicios de revelado fotográfico, que ya no existen, yo creo, o ha de haber muy poquitas, ¿verdad? Ya todo es digital. Pero fíjate, el riesgo de esa empresa es 1. Pues, ¿qué te puede pasar? Nada. O sea, sí te puede pasar algo, pero me refiero a que es muy leve. Entonces, se supone que una empresa que está clasificada con riesgo 1 paga menos que una que tiene riesgo 5, ¿no? Y luego, fíjense, inhumaciones y servicios conexos, o sea, los panteoneros, riesgo 2, las amas de casa, servicios domésticos, clase 1, estacionamiento y pensión de vehículos, clase 3. ¿Por qué creen que es más caro, que es más peligroso un servicio de estacionamiento y pensión de vehículos que el doméstico? Pues por el manejo de los autos. Puede ser, no, aquí dice. Mira, muy bien, servicios sociales y comunales, 911. Servicios de enseñanza académica, clase 1.
Comprenden las empresas que prestan servicios de guardería, enseñanza preprimaria, primaria, secundaria, media superior, subprofesional, profesional, enseñanza comercial, bla, 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 bla. Excepto academias o escuelas de manejo de vehículos y de cultura física, gimnasios. Pues sí, porque un gimnasio debe ser clase más alta. Fíjense, busquen los gimnasios, las 755. A ver, las 755, aquí está. Ay, no. Sí, no, 755. Pero es en la 881, profe. Donde habla de los gimnasios. ¿Es en la 881? Sí. Ay, no lo veo. 881, aquí está. Servicios recreativos. Balnearios, albercas, gimnasios, pistas para patinar, billares, boliches, juegos eléctricos, electrónicos, alquiler de caballos, bla, 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 bla. Clase 2. Bueno, ¿ya entendieron? Miren, pues que por ejemplo la industria automotriz, esa tiene que ser clase 5, estoy seguro. Búsquenla. Mira, las organizaciones religiosas, los templos, uno, pues sí, ¿qué te puede pasar? Comprenden las organizaciones que prestan servicios religiosos en iglesias, mezquitas, sinagogas, templos y otras instituciones que se dedican al fomento de las actividades religiosas. A ver, búsquenme la industria automotriz, transporte de agua, transporte aéreo. Fíjense, es menos peligroso viajar en avión que en carretera. Fíjate, es un riesgo 2 el avión y el transporte es un riesgo 5. ¿Dónde está la industria automotriz? Como Nissan y todas esas empresitas. Tiendas de autoservicio, en línea, Ya está en la página 77. 77, aquí está. Sí, aquí está. Construcción, reconstrucción y ensamblaje de equipo de transporte y sus partes. Fíjense, fabricación de aeronaves, estrés. Fíjate, ya es más peligroso un carro que un avión. A ver, ¿por qué creen? Este está bien fácil de entender. ¿Por qué será más peligroso fabricar un carro que un avión? Pues los aviones los manejan los pilotos que están muy preparados y pues los carros, gente común. No, pero aquí no habla de manejar, habla de fabricar, de armarlo. ¿Por qué será más peligroso armar un carro que un avión? Esto lo tuvieron que haber visto en Introducción a la Ingeniería Industrial. ¿Qué diferencia hay? ¿Quién me dice? Está bien fácil. A ver. ¿Por el tipo de maquinaria que se utiliza para construirlo? No. Hay una todavía más lógica. Sí saben, sí se imaginan, porque a lo mejor no saben, ¿verdad? Pero ¿cómo creen que se arma un avión? ¿Cómo creen que se arma un avión? Pues yo creo que con puros, bueno, robots o no sé, y a los carros pues los arman más las personas. Bueno, sí, pero me refiero mejor al revés. ¿Cómo se arma un carro? O sea, cuando se está armando, ¿qué hace el carro? Ya, esperemos que ya pronto se acabe la pandemia para que hagamos visitas a empresas. Pero los que sí conocen o han visto videos, ¿qué le va pasando al carro cuando lo van armando? Lo van ensamblando. Sí, pero ¿qué va haciendo el carro? ¿Qué le pasa? ¿No era lo de que iban como en la parte de arriba? O sea, que es más, no sé, que está como la línea arriba, que te caiga un carro, no sé, algo así se me figura. Sí, pero cuando armas un carro, ¿qué le va pasando al carro? ¿Va siendo más pesado? No. Se supone que cuando se está armando un carro, pues el carro se va moviendo. ¿Sí han visto un video de una empresa, una fábrica de carros?
Sí, o sea, va por una línea, profe, y lo van Pasa por poniendo una desde las línea. llantas hasta el volante, lo van ensamblando poco a poco. Ok, y el carro se va moviendo, ¿no? Sí. Y un avión, o sea, ¿tú cómo creen que se arme un avión? ¿El avión se irá moviendo? No, yo creo que el avión está estático y los demás le van ensamblando poco a poco las cosas. Es correcto. O sea, se supone que, por ejemplo, la fabricación de una casa o, por ejemplo, la fabricación de un avión, pues no, o sea, está súper cañón, porque se supone que la casa y el avión están fijos siempre. Bueno, hay algunas que la casa como tal está toda ensamblada y así las mueven por las carreteras. Bueno, sí, pero ese ya es como un caso muy raro. Pero a lo que voy es que por eso es más peligroso fabricar un avión que un carro que un avión, porque los carros se mueven y pueden caerse o aplastar a alguien, atropellar, no sé. Y el avión no, o sea, el avión está fijo, es más complejo armar un avión que un carro, ¿no? Pero bueno, ya me entretuve mucho ahí. Pero ya entendieron esta parte de la tabla, ¿no? ¿Sí? Sí. Ay, ahora, ¿sabe qué le pasó a mi máquina? Ahí está. Bien. Ay, mi compu anda muy triste. ¿Qué le está pasando? Aquí está. Entonces, a ver, aguántenme. Aquí está. Bueno, entonces, cuando una empresa, como dice ese artículo, acaba de entrar, o sea, de iniciar operaciones, por ejemplo, vamos a pensar que alguien pone hoy una fábrica. Como no ha pasado un año y no ha habido accidentes o estadísticas, entonces el IMSS dice, o sea, me tienes que pagar un dinero suponiendo de acuerdo a tu riesgo, ¿no? Y luego al siguiente año, ahora sí yo ya pagaría lo que corresponde a los accidentes que tuve durante un año. ¿Sí queda claro? Por eso dice es el título, el artículo 18, ¿no? Por eso el artículo 18 pues dice, aquí está. Por eso el artículo 18 dice, pues las empresas que se registren por primera vez o que cambien de giro deberán de autoclasificarse y con eso van a pagar. Ahora, ¿dónde viene cuánto vale, cuánto tienen que pagar? Bueno, váyanse al artículo. Aquí está. Váyanse al artículo 35. Perdón, al 34. Entonces dice el 34. Para que el patrón determine su prima, o sea, el dinero que le va a pagar al año, deberá llevar un registro de su siniestralidad, o sea, de los accidentes que hubo, desde el inicio de cada uno de los casos hasta su terminación, como una tabla, ¿no? Estableciendo y operando con roles de documentación e información que él genere, bla, 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 más rollo. Y luego dice, el patrón estará obligado a recabar la documentación correspondiente del trabajador y sus familiares. Bueno, sí, si alguien estuviera malo. O sea, si alguien se hubiera accidentado. Y el 35 es cómo se calcula. Entonces dice, la siniestralidad de la empresa se obtiene multiplicando. Esto es lo que vamos a hacer en estas clases que siguen. Se obtiene multiplicando el índice de frecuencia, IF, por el índice de gravedad del lapso que se analice. O sea, el lapso tiene que ser un año. Obteniéndose, y luego aquí dice, siniestralidad es igual, y aquí ya está, ¿cómo se dice? Desglosada, ¿no? Entonces aquí te dice que es igual y aquí ya te lo simplifican. O sea, en resumen es, siniestralidad es igual a S entre 365, ya se imaginarán qué es eso, es un año, ¿no? Más V por I más D, todo eso entre N. Y luego dice, y como el grado de siniestralidad se conforma tomando en cuenta la frecuencia y gravedad de los accidentes y enfermedades de trabajo, así como un factor de prima que garantiza el equilibrio financiero del ramo, este grado de siniestralidad se expresa como. Entonces, fíjense aquí lo que le agregan es que le quitan
la N, ahorita vamos a ver qué significa, y más bien lo multiplican por F entre N, y aquí te explica qué es cada letra. Entonces aquí está, F es igual a 2.3, es una constante, ¿no? Que es el factor de la prima. Y luego, una vez obtenido el grado de siniestralidad, se le sumará el 0.005, que es la prima mínima de riesgo, la M mayúscula, para determinar la prima a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo a que se refiere el artículo 72 de la ley. Y luego aquí está cómo se calcula y qué significa. Entonces, el índice de frecuencia es la probabilidad de que ocurra un siniestro en un día laborable. Entonces, se divide el número de casos de riesgos de trabajo, que es la N minúscula, terminados. O sea, por ejemplo, si yo me accidenté en noviembre y me dieron incapacidad permanente parcial y me dieron, no sé, 2 meses o 3 y yo regreso hasta enero, mi caso no cuenta para el cálculo. Mi caso contará para el cálculo del siguiente año. ¿Sí queda esto claro? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Y luego dice, eso se divide entre N, que es el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo, multiplicado por el número de días laborables al año estimado. Fíjense, quiere decir que se trabaja en promedio 300 días. Y luego no se considerarán como casos de riesgo de trabajo terminado las recaídas y revisiones. Ya ven que se revisa cada 3 meses o cada 2. A ver, díganme, debemos de tener todas las leyes a la mano, ¿eh? El número de trabajadores promedio expuestos al riesgo se obtiene sumando los días cotizados por todos los trabajadores de la empresa durante el año del cómputo y dividiendo el resultado entre 365. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. El número de días de exposición al riesgo se obtiene multiplicando bla, bla, bla. Y luego el 37, el índice de gravedad. Este es el de frecuencia. Luego aquí está el de gravedad. Fíjense, el número de funciones, la D se le suma, por eso la D te sube muchísimo la prima. Bueno, aquí te explica cómo se calcula. Luego dice, para obtener los días perdidos para el trabajo se tomarán en cuenta las consecuencias de los riesgos terminados, de los casos de recaída y aumento de revisiones. Para medir un tiempo perdido, si el riesgo de trabajo produce incapacidad temporal, se considerarán los días subsidiados. En caso de accidente mortal o incapacidad permanente total, se tomará en cuenta la duración promedio de vida activa del individuo de la misma edad que no haya sido víctima de un accidente semejante. Los días subsidiados, bueno. Ahora vámonos al artículo 75. Estas formulitas las deben de tener como a la mano, ¿no? Aquí está. Entonces, el 75 habla de las primas que se tienen que pagar. Aquí está, fíjense, aquí está de cómo se tiene que pagar, del pago. Porque obviamente no se paga de un golpe, ¿verdad? Las empresas van pagando por mes. O sea, en otras palabras, el IMSS recibe mucho dinero. Pero a ver, quiero que me ayuden a encontrar la prima que paga la empresa que acaba de entrar, o sea, que acaba de crearse o que cambió de giro. O sea, por ejemplo, yo acabo de abrir una escuela. Entonces, como todavía no tengo accidentes porque apenas empecé labores, dice la ley que tienes que buscar tu clasificación. Ya vimos que es la clase de riesgo 1. Es que es una tablita. Y tenemos que buscar cuánto tendría que pagar. Pues fíjense, ayúdenme. Tiene que ser una tablita donde viene riesgo 1, riesgo 2, 3, 4, 5 y luego un porcentaje. ¿Ya lo encontraron? Por aquí tiene que estar. Bueno, miren, aquí está la clasificación. Entonces debe de venir después en la tabla. Y debe de venir
cuánto hay que pagar. ¿Qué porcentaje se paga? Miren, a ver. No lo hallo. ¿Alguien ya lo encontró? Déjenlo busco de otra manera. ¿Alguien ya lo encontró? Sí, están ahí. Sí, profe, todavía no lo encuentro. Bueno, por aquí está. Déjenlo busco así. Prima riesgos de trabajo 2021 IMSS. Ah, miren, aquí está. Es un PDF. Es del 2021. Ah, miren, es una guía. Esta también la podemos usar. O sea, aquí no se trata de que te sepas las cosas de memoria, porque, por ejemplo, en el examen tú los puedes usar estos documentos. Y en la vida real, pues también no va a ser como, ¿ya te lo aprendiste de memoria? Pues no. Miren, es una presentación del IMSS. Déjenla descargo. Y obviamente, pues hacen estas guías, pues porque lo que les importa es el dinero, ¿ah? Miren, se tiene que declarar del 1 de febrero al 1 de marzo. A ver, ya la descargué. Dejen que la pueda abrir. Aquí está. Entonces, sí, es de enero de este año. Entonces, bueno, sí, o sea, se puede hacer por internet, bla, bla, bla. Miren, aquí está, se selecciona el reporte de riesgos de trabajo. Tienes que poner cuántos riesgos hubo. Los datos de la empresa. Así, miren, los días perdidos, días cotizados. Y es un promedio. Aquí está, miren, es una suma, perdón, de días cotizados. Y luego se divide entre 365, 2 trabajadores expuestos al riesgo. Mire, ya te hace el cálculo de manera automática. Pero, ay, quiero que vean cuánto tiene que pagar la empresa si es nueva. Está súper lenta mi máquina, ¿verdad? Ah, miren, aquí está. Fíjense, ya ven que la ley decía, aquí están las variables, miren. Total de casos, días subsidiados, y luego miren la V, la de muertos no hubo, 365 los días del año. Promedio de vida activa de un trabajador es una constante, sigue siendo 28 años. O sea, 28 años se refiere a que una persona en promedio 28 años trabaja en su vida. Yo, por ejemplo, ya llevo trabajando 17, me faltan 10. A eso se refiere. Factor de prima 2.3 es constante. Miren, aquí está. Y en la prima, miren, esta es la prima. Fíjense, la prima resultante, en este ejemplo que ponen, fue de 2.63066. Y la prima nueva es de 1.5. Ahorita les digo por qué. Quiere decir que de todo lo que, o sea, es el 1.5% de las utilidades de la empresa. Entonces es un dineral, ¿no? Bueno, ahí está tu acuse. Ah, pero no viene la tablita que andaba buscando.
Esta tabla debe de estar. ¿Ya me ayudaron a encontrarla? Ah, miren, aquí está, clase 1. Ah, pues miren, aquí está. Entonces, fíjense, si una empresa es nueva y es clase 1, tiene que pagar esta prima. Es 0.54. Y luego, por ejemplo, es en porcentaje, lo que les digo, el riesgo es menor, pues pagas menos. Pero fíjate, entre más peligrosa es la empresa, se paga el 7.5% de los ingresos generados por la empresa al año. Pues es un dineral. Pero bueno. Y les digo, esto ya está en el internet. O sea, a fin de cuentas, aquí de lo que se trata es que sepan cómo se calcula todo esto, ¿no? Bien. Bueno. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí quedó esto claro? Sí, profe. Entonces, bueno, ahora sí vamos a lo que me interesa. Bueno, antes cuando era mano, así se llenaba esta hojita. Ahora ya vieron que es todo por internet. Pero bueno, vamos con los ejercicios. Ahora sí, esto es lo bueno. Tú como ingeniero industrial, si estás en el área de higiene y seguridad de una empresa, debes de saber esto. Cómo se determinan las incapacidades y los riesgos para que sepas por qué es tan importante evitar que un trabajador se enferme o se accidente. Entonces, bueno, este es el primer ejercicio. ¿Quién me ayuda a leerlo? La empresa Paya S.A., la cual se dedica La empresa payasa. la cual se dedica a las inhumaciones y servicios anexos en el año 2010 registró en el IMSS los siguientes riesgos de trabajo. Bueno, a ver, ahora una pausa. Yo ya les dije que esta clase yo la di en el 2011, ¿verdad? Vamos a actualizarla. Entonces yo aquí le voy a poner en el 2020. Ajá, y luego, como dice, registró en el IMSS los siguientes riesgos de trabajo. Pues a todos estos les tengo que poner 20. ¿Sí? Les voy a pasar este archivo. Igual, se lo mando al mismo chavo de la otra vez, de ahorita. Díganme. Sí, profe, él mismo. Nada más ahora déjenla yo. Sesión 5. Ay, pero ¿qué dice? Ya. Es este. Muy bien. A ver, déjenlo busco. ¿Dónde estás? Mándame. Ya te vi. Obviamente, a todos le tenemos que poner las fechas actuales, ¿verdad? Ya se fue. Pásaselo a los demás, por favor. Ok, gracias. Entonces, para quien me ayudó a leer, dice, pues, que en esa empresa que se dedica ese es el giro, ¿verdad? Entonces, en el año 2020 hubo esos riesgos de trabajo. O sea que fueron un accidente, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Estos accidentes pasaron. Bueno, como les digo, nada más aquí le voy a poner el 20. Ahorita le cambio, pero fíjense la tabla, dice nombre del trabajador, tipo de accidente. Cuando dice de empresa, pues el accidente pasó en la empresa. Cuando dice de trayecto, es porque el trabajador iba a su casa o de su casa al trabajo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la Ley Federal del Trabajo? Y luego,
cuando dice de comisión, pues significa que lo mandaron a otra ciudad o a otro país a trabajar y allá se accidentó. ¿Sí está claro? Sí, profe. Muy bien, bueno, ahorita lo cambio, ya me dio flojera. Luego dice, síguele, compañera. Al señor. Al señor José Delgado, el IMSS le otorgó una IPP por la pérdida de la falangueta con mutilación de la falangina del dedo medio. Ajá, ¿qué es IPP? Acuérdate de la clase. ¿Qué será una IPP? ¿Quién le ayuda? Es incapacidad parcial permanente, creo. Ah, caray, ¿de cuándo acá les cambiaste? Es incapacidad permanente parcial. Gracias. ¿Ramón? Sí, profe. Bien, así es una incapacidad permanente parcial. Y luego continúa, compañera, al señor Pedro. Al señor Pedro Ojeda, el cual sufrió un accidente en la empresa en el año 2009. No, vamos a poner 2019. ¿Qué más? El cual fue dado de alta el mismo año. El IMSS le otorgó una incapacidad a partir del 9 de enero del 2020 por 15 días, como consecuencia del accidente sufrido en el año 2019. Estos son los datos de la empresa ya mencionada en el IMSS. Entonces, bueno, ahí está. Estos son los datos de la empresa. Estos son los bimestres. Número de trabajadores en el año 2020. Pues, por ejemplo, quiere decir que en enero y febrero hubo 184 trabajadores y luego en marzo y abril hubo 170 y así. ¿Sí queda entendido esto? Y el salario base de cotización es lo que la empresa pagaba de sueldos al mes, bueno, al bimestre. O sea, quiere decir que en el primer bimestre pagó de sueldos 743,400 pesos. ¿Sí queda claro cómo se interpreta esta tabla? Sí, profe. Bien. Ahora, déjenme regreso, me faltó decirles algo aquí. Entonces decíamos que trae el nombre del trabajador, la tabla, y luego el tipo de accidente, y luego dice fecha del accidente, y luego dice inicio de la incapacidad, y luego dice inicio de labores. Fíjense bien, por ejemplo, quiere decir que Juan González se accidentó en la empresa. ¿Sabe qué le pasaría? Y se accidentó el 8 de enero de 2020 y le dieron la incapacidad el 9 de enero. O sea, quiere decir que él todavía estuvo trabajando el 8 y su incapacidad inició al día siguiente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Y luego la última columna dice inicio de labores. Quiere decir que Juan González empezó a trabajar de nuevo el 20 de enero. ¿Cuántos días le dieron de incapacidad? A ver, hagan la cuenta. ¿Cuántos? 11. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo como los niños de la primaria, con los dedos. 9 de enero, 1. A ver, es que no veo mi cámara. Ahí está. 1. A ver, es que no me veo. ¿Por qué no me veo? Ya. Entonces, fíjense, 9, 10, 12 horas. 11, 12, 13, van 5, 14, 15, 16, 17, 18, van 10, 19, 20. ¿Por qué tú dijiste que 11 días, compañera? Porque el 20 ya regresó a sus labores. Ay, espérenme, me estoy tomando una pastilla. Así es, compañera, eres muy lista. Obviamente el 20 ya no cuenta porque el 20 volvió a trabajar. Estas incapacidades de la tabla, ¿qué son? ¿Temporales, permanentes parciales o totales? Temporales. Temporales.
Las que fueron permanentes parciales son estas dos. Miren, ¿dónde está José Delgado? Aquí está. Y Pedro Ojeda. Ortega. Ay, Dios mío. Déjenle cambio el apellido. Ojeda. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta tabla? Se supone que si tú estás en higiene y seguridad en una empresa de encargado, debes de llevar este registro, ¿eh? ¿Sí queda claro? Díganme algo. Sí. Sí, profe. Va, y luego continúa, compañera. Ya para acabar, dice, ¿usted trabaja? Usted trabaja actualmente como jefe del Departamento de Seguridad e Higiene en la empresa y el director de producción le ha pedido la siguiente información. Calcule la cantidad que pagará la empresa al IMSS por grado de riesgo en 2021 si la prima pagada en el año 2019 fue de 1.6199%. Ajá, y luego... La empresa estima un incremento de personal de un 25% con respecto a 2020 y un 25% de incapacidad permanente parcial. ¿Qué cantidad proyecta según sus estadísticas que se le tendrá que pagar al IMSS en 2022? Esa es la chamba que le va a tocar hacer a uno de seguridad e higiene en una fábrica. Entonces, bueno, vamos a resolver el ejercicio. El ejercicio es largo, ¿eh? No crean que se resuelven bien rápido. Entonces, bueno, luego ya vienen otros y eso los haremos en la siguiente clase. Pero bueno, vámonos pues con este ejercicio. Ah, pero bien lenta, ¿va? Bueno, yo voy a abrir un Excel porque ya existe el Excel. En mi época no existía. Entonces, fíjense, abran un Excel y vamos a hacer nuestros cálculos. No, hombre, la máquina está súper lenta, ¿va? Ahí está. No, pues está dormidita. Miren, ya se durmió. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Déjenme pongo aquí. Ya tienen todos el archivo, ¿no? Ya tienen todos el archivo. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces lo que vamos a hacer es esto, dice... Bueno, lo que tenemos que hacer primero es que tenemos que calcular la prima, ¿no? Entonces, nos vamos a la ley del Seguro Social. No le hagan caso a esto que puse en la primera hoja, porque en la primera hoja yo tengo la fórmula, pero es la fórmula del 2011 y no sé si hubo un cambio en algo. Yo sugiero que no le hagan caso a eso. Mejor vámonos a lo actual. Entonces voy a buscar, no, pues nada más dejen que la halle. Aquí está, la ley del IMSS. Ay, súper lento, ahí está. Y déjenme llevo mi Excel. Ahí está. Entonces, bueno, para calcular la prima, vamos a buscar la fórmula. ¿La fórmula está en qué artículo? Como en los primeros, ¿no? En el 35, creo. Ok, vámonos cerca del 35. Sí, aquí está. Entonces, fíjense. Aquí está. Para que el patrón determine su prima, deberá llevar un registro pormenorizado. La siniestralidad de la empresa se obtiene multiplicando el índice de frecuencia. Entonces, bueno, voy a copiar todo este rollo
Y me lo voy a llevar para acá. Porque así lo vamos a ocupar. Ahí está. Aguanten. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está. Y luego, ¿dónde? Y ahora voy a copiar. Me voy a la 14. Voy a copiar todo esto, ¿eh? Porque lo vamos a tener que tener muy presente. Me quedé aquí. Hasta aquí. Y lo pongo acá. Miren, les voy a explicar por qué yo estoy copiando todo este rollo, porque lo voy a tener, lo debo de tener muy presente para los cálculos. ¿Sí? Entonces, ahí está. Nada más que hago la fuente más chiquita para que quepa aquí. Bueno, ahí quedó. Ahora, fíjense bien, es muy importante este artículo, el 38. Fíjense, ya que lo calculas, dice el 38, al comparar la prima calculada, al aplicar la fórmula prevista en el artículo 72, ahorita nos vamos al 72, de la ley con la del año inmediato anterior, se expresará la prima calculada en por ciento con la finalidad de establecer si la prima con la que se expresa viene cubriendo las cuotas que... viene cubriendo sus cuotas, debe permanecer igual, disminuir o aumentar. El resultado será la prima en por ciento a aplicar sobre los salarios. Entonces, fíjense, vámonos al 38, al 72. Y ya no avanza. Ajá, aquí está. Entonces, aquí está, dice... Para tener derecho al acreditamiento de semanas cotizadas de trabajadores, de la construcción deberá acreditar, no. Bueno, esto viene más adelante, ahorita se los explico. Vámonos mejor con el ejercicio, ¿no? Para aventajarle. Bueno, yo ya tengo aquí esta copia que a mí me va a servir de este texto. Hacer, pues es obviamente identificar qué variables necesito. Entonces, fíjense. F es una constante. N minúscula es el número de casos de riesgos de trabajo terminados y N mayúscula el número de trabajadores promedios expuestos al riesgo. Lo que podemos ya calcular sería el índice de frecuencia, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a calcular el índice de frecuencia. Ay, ahora ya no lo veo. El índice de frecuencia, aquí está. Discúlpenme, pero prometo que ya voy a cerrar todo para dar la clase. Es que tengo muchos documentos abiertos. Aquí está.
Índice de frecuencia, aquí está. Copiado. Y ahora vamos a hacer aquí el cálculo, ¿no? Bien. Ay, mi compu, ¿va? Díganme algo al menos para entretenerme. Aquí está. Entonces, bueno, vamos a calcular el índice de frecuencia. Entonces, vamos a calcular N. Y N que va a ser igual, dice, es igual al número de casos de riesgos de trabajo terminados. Vámonos al ejercicio. ¿Cuántos casos fueron terminados? Estamos calculando la prima de qué año. Fíjense lo que me pide. Calcule la cantidad que pagará la empresa al IMSS por grado de riesgo en 2021. Entonces quiere decir que se hace el cálculo con los casos del año pasado, que hayan terminado en el año pasado. ¿Todos terminaron en el año 2020 o hubo uno que terminó en el 21? No, todos terminaron en 2020. Ok, entonces, ¿cuántos casos son? Bueno, voy a copiar la tabla, ¿eh? Nada más que ven que el Excel está así bien mortal. Ay, Antonio, aquí está. Pego. Hey, pega. Ya. Ahí está. Entonces, N es igual a... Creo que son 13. Ok. Entonces, aquí están. Gracias. Sí, miren, aquí me da el recuento, son 13. Muchas gracias. Entonces sería N minúscula es igual a 13. Ay, esta cosa. Aquí está, N minúscula es igual a 13. ¿Sí? Y luego, N mayúscula es igual al número de trabajadores promedio expuestos a los riesgos. Entonces, N. Y vamos, no, allá el Excel no me pienso regresar. Y vamos a buscar aquí, fíjense, sobre la N. No, es más abajo, más arriba, aquí está. Entonces, fíjense, vamos a buscar la N. Lo que dice sobre la N, aquí está. ¿En cuál artículo me dijeron que era? Aquí está. Entonces, fíjense, la N es el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo, pero vamos a leer, dice, el número de trabajadores expuestos al promedio expuestos al riesgo se obtiene sumando los días cotizados por todos los trabajadores de la empresa durante el año de cómputo y dividiendo el resultado entre 365. ¿Sí? Entonces, los días cotizados son los días que yo estuve trabajando, pero son de todos los trabajadores de la empresa. Bien, entonces me regreso a mi tabla aquí. Entonces aquí dice, número de trabajadores en el año 2020. Entonces vamos a copiar esta tabla. La pego aquí.
Y lo que tenemos que hacer es sacar un promedio. Pues yo voy a calcular el promedio del número de trabajadores en 2020 por bimestre. Ahí está. ¿Sí? Quiere decir que fueron 180. No, esta máquina ya me desesperó. Bueno, si ustedes se pueden ir más rápido, váyanse más rápido. Aquí está, número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. Y ya lo único que tenemos que hacer es el cálculo. Entonces, vamos a calcular el índice de frecuencia. Y el índice de frecuencia será igual, aquí voy a poner IF, entonces va a ser igual a N, me voy a donde está N minúscula, 13, ¿sí? Entre, abro paréntesis, N mayúscula, que son los 180 trabajadores, ¿sí? Por 300, cierro paréntesis, y ese es mi índice de frecuencia. ¿Sí está claro? Fíjense lo que estamos dividiendo. Acuérdense que las matemáticas nada más hay que entenderlas y son muy fáciles estas. Estamos dividiendo el número de accidentes que hubo, ¿sí? Entre el número de trabajadores multiplicado por 300. Acuérdense que 300 es, dice la ley que es el número aproximado de días laborables, ¿no? Quiere decir que 65 días son sábados, domingos, días festivos y todo eso. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta o duda? Díganme. No, profe. Bueno, ahí está. Entonces ya tenemos el índice de frecuencia. Ahora, lo que me falta... Ay, no. Ay. Y es que saben que no puedo cerrar cosas que tengo abiertas porque ahorita voy a trabajar en ellas. Y me quedé como a medias. Entonces ya, el índice de frecuencia. Ahora nos falta el índice. Ay, la IG. Aquí está. Es el índice de gravedad. No, yo mejor me voy para acá. El índice de gravedad. Entonces ahora vamos a calcular este. ¿Sí? Entonces, me voy aquí. Ahí está, índice de gravedad. Y luego me faltaron estos. Entonces, fíjense bien, quiere decir que en esta empresa hay como un 0.0002% de probabilidad de que haya un accidente. Ese es el índice de frecuencia. Y el índice de gravedad es qué tan peligrosa se hizo tu empresa en ese año. Entonces, aquí está, vamos a calcularlo. Dice que es igual a 300 por S. Ese es el total de días subsidiados a causa de incapacidad temporal. Entonces vamos a calcular S mayúscula y son días subsidiados a causa de incapacidad temporal. Me voy a la tabla de los accidentados, aquí está. Y ahora vamos a calcular esos días. Yo aquí le voy a poner días subsidiados. ¿Sí? Entonces, chéquense. Esta es la ventaja del Excel, ¿no? Entonces, yo voy a restar. ¿Cómo los calculamos? Díganme. Es una resta, ¿no? Para ver cuántos días fueron. ¿Cómo quedaría? Pues restamos el inicio. Ok. Menos Resto de el las inicio. labores menos el inicio de la incapacidad.
A ver, ajá, así, ¿no? Me da 11. ¿Sí está bien o mal? No, sí estaba bien, Bien. porque era lo de que regresaban a trabajar el día 20, o sea, ese día ya no contaba. Es correcto, o sea, si no saben la fórmula, ¿verdad? Bien. Entonces ya, esta formulita la copio en todas las celdas. Saco la suma. Ay, no. Ahí está. Fíjense, es una Mac, para que vean que todas las computadoras valen cuerno. A ver, ahí está. Fueron 172 días, ¿no? Entonces, yo aquí voy a poner la S es igual a la celda que tiene 172. Aquí está. Bien. Ah, caray, que no pegó nada. Aquí está. Ya. Bien, y luego, ¿qué otra cosa tengo que calcular? 365 es constante más V. V es constante, dice, es 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. O sea, significa, era lo que les decía, que 28 años en promedio, una persona trabaja sin accidentarse. Y es el promedio de vida que la gente trabaja, 28 años. Entonces ya lo tenemos, la I, suma de los porcentajes, así este es bueno. Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales divididos entre 100. Vamos a calcular la I. Entonces, fíjense bien, ¿cómo lo vamos a calcular? ¿Cuántas incapacidades permanentes, parciales y totales hubo en esa empresa el año pasado? Bueno, en 2020. 13. No. Acuérdate que la tablita son ¿qué? Incapacidades ¿qué? ¿Temporales? Temporales, ¿no? Pero lean el texto del problema. ¿Cuántas incapacidades permanentes, parciales o totales hubo en la empresa en ese año? ¿Cuántas? Fueron 2. Fueron 2. Gracias, Edgar. Entonces, aquí está la primera. Dice, incapacidad permanente parcial por pérdida de ese rollo. Entonces, aquí, en mi Excel la voy a poner. Y vamos a buscar el porcentaje. Entonces, busquen. ¿En dónde buscamos esto? La falangeta con mutilación de la falangina del dedo medio. ¿Dónde la busco? La tabla de evaluación de incapacidades. Es correcto. Entonces vamos a buscarla. Pues es que tengo todo abierto. Aquí está. Y miren, la ventaja de las compus es que todo ya está aquí. Bueno, ni tanto, ¿vale? La mía está bien lenta. A ver, búsquenla. Dice mi compu que no la haya. A ver, vamos a buscar falangina. Búsquenla. Ustedes. El dedo. Falangina. Aquí está una falangina. Ah, es una pérdida de la falangeta. Entonces vamos a buscar más bien la falangeta, ¿no? ¿Ya la hallaron? Falangeta. En la página 2, en el 30, dice algo, pero no sé si sea. Ok, en la 2 en el 30. Por la pérdida de la falange distal con mutilación o pérdida de la falange media del dedo medio. Bueno, sí, ¿verdad? Es que son puros términos médicos, pero sí debe de estar. Ay, déjenla muevo, a ver. Déjenme lo llevo para acá. Ya.
Sí, es que dice, es que la falangeta es la falange. Dijiste la 30, ¿no? Fíjate, por pérdida de la falange, por pérdida, pero esta es la falange distal, por pérdida de la falange distal, por pérdida del dedo anular, por pérdida de la falange, ¿quién ya la encontró? Mejor voy a buscar falangina. Es que es falange, ¿verdad? Fíjate, por la pérdida de la falange distal del primer dedo, de un dedo que no es el primero. Bueno, pero fíjense, este es los pies, ¿no? Aquí habla del dedo medio, es la mano. Falange proximal o media de cualquier otro dedo. Falange distal, falanges de los demás dedos. El índice. Es el dedo medio, ¿no? Fíjate, dice aquí. Articulación de las falanges, no, pero. Pérdida completa. Es una de estas, ¿no? ¿Quién determina? O sea, esto es un médico, ¿cierto? Y el médico ya te lo daría en la empresa. Digo, para que eso también lo sepan. Entonces, les voy a decir algo. Estos ejercicios obviamente yo los hice. Entonces, en una versión de la ley de hace muchos años, venía la palabra completa. Como estos son ejercicios de escuela, no podemos como dar lugar a que haya muchas respuestas posibles. Entonces, bueno, obviamente tendremos que, bueno, eso es para mí, yo tendré que poner un punto que sí venga aquí, pero específicamente ese, ¿no? Entonces, bueno, ahorita, para fines didácticos, vamos a elegir uno. Profe, Dime. creo que yo investigando, creo que sí es el 30, porque, bueno, se supone que la falange y la falangina sería la parte superior y la del medio del dedo, que sería lo mismo que una falangeta distal y una falangina media, que es prácticamente lo que dice el 30. Pues sí, ¿no? Digo, aparte ya como que esto está cambiado. Sí, ya cambiaron como los términos como comunes a los más médicos, pero sí es 30 completamente. Va, entonces vamos a tomarlo así, les vuelvo a repetir, nada más perfectos el ejercicio. Ya en un examen, pues les tengo que poner algo que sí salga ahí, ¿no? Va, entonces vamos a tomar el 30 y es el 10%. Entonces, aquí en mi Excel, yo voy a poner esta, fue el 10%. Ahí está. Y luego, vámonos con la segunda. Fíjense bien, dice, el señor Pedro Ojeda, el cual sufrió un accidente de la empresa en 2019, el cual fue dado de alta el mismo año, o sea que no cuenta, ¿cierto? 12:30. Entonces, si no cuenta, estaba viendo mi tabla, Ortega. Entonces, fue en el 19, no cuenta, y luego dice, el IMSS otorgó una incapacidad a raíz de ese accidente a partir del 9 de enero, ¿sí? A partir del 9 de enero por 15 días como consecuencia del accidente sufrido en 2019. Entonces, ¿saben que este es un distractor? En los ejercicios y los exámenes, un distractor es como algo que hace que te puedas equivocar. Pero si lo entiendes bien, no pasa nada. Entonces, fíjense, más bien, nada más hay una incapacidad permanente parcial. Esta es una incapacidad temporal porque se fue y volvió. Y dice la ley del IMSS que sí fíjense bien, vamos a ver,
Dice la ley del IMSS, dice, para obtener los días perdidos en el trabajo se tomarán en cuenta las consecuencias de los riesgos de trabajo terminados, las de los casos de recaída y bla, bla, bla. Quiere decir que aunque el accidente pasó en el 19, hubo una afectación en el 20 y le dieron 15 días. Entonces, esto lo voy a copiar para saber de dónde salió y yo lo voy a poner aquí en un recuadro. Y entonces quiere decir que le tengo que sumar a este 172, 15, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O hay alguna duda? Ahí está. Más bien son 187 días. ¿Sí quedó esto claro? Y incapacidades, nada más es una y es 10. Pero dice, suma de los porcentajes de las incapacidades parciales y totales divididos entre 100. O sea que lo quieren en decimal. Entonces lo vamos a dejar en decimal. Ahí está. Si está claro esto, díganme por favor, síganme, acompáñenme. ¿Sí, vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Va, y luego dice la D, número de defunciones. ¿Hubo gente muerta? No. Entonces es un 0. Y dice, número de casos de riesgo de trabajo terminados. Esos sí son 13, ¿verdad? Porque este terminó, pero esta fue recaída, pero no cuenta para el número de casos terminados. Quiere decir que entonces la N minúscula ya la habíamos calculado. Y son 13. Ay, ¿dónde está? Ya lo habíamos calculado, ¿no? N minúscula. Aquí está. Ahí está. Entonces ya tengo todo. Entonces ahora vamos a calcularla. Entonces, bueno, la voy a copiar. Fíjense, índice de gravedad es igual, y luego fíjense, aquí pongo la fórmula, es igual a 300 por, como esto es Excel, tengo que poner el paréntesis, no el corchete. Aquí pongo el paréntesis. Entonces, fíjense, es S, borro esta S y voy a poner el valor de S. Aquí está. Entre 365, quito espacio, más 28, son los años que promedio que trabaja una persona sin accidentarse, más la I.1. Ay, mi compu, ahí está, más .1. Ahí está, más... .1. Ahí está. Más D, que es 0. Pero bueno, yo aquí lo pongo para que lo agarre de la celda. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Y todo eso lo divido entre N minúscula, que es 13. Ahí está. Ahí está bien grande. Entonces el índice de gravedad es el 74. Sí, está bien. El 76.44. ¿Sí?
Fíjense si hubiera un muerto. Fíjense, ¿qué pasaría si hubo un muertito en esa empresa el año pasado? Fíjense cómo aumenta cañón el índice de gravedad. Por eso los muertos son súper, o sea, si a una empresa se le muere un trabajador, va a pagar un dineral al IMSS. Bien, entonces aquí está el índice de gravedad. Y ahora, lo que nos falta es calcular. Ya tenemos el índice de frecuencia y el índice de gravedad. Entonces, ya lo que nos queda es calcular la siniestralidad, que es multiplicar estos dos. Entonces aquí copio la fórmula. Entonces aquí pongo siniestralidad y pues voy a multiplicar el índice de frecuencia por Ahí sí está multiplicado así. Y me da 0.02. O sea, es el 2%. Aumento decimales. Ahí está. ¿Sí? Que bueno, lo que dice la ley es que creo que nos fuimos por el camino más largo. Pero está bien para que aprendan más. Porque dice la ley, bueno, de manera simplificada lo puedes calcular así. A ver, calcúlenlo así. Se supone que si así lo calculas, tiene que dar lo mismo. Y es más rápido, ¿no? Bueno. Ahora, ya tenemos el índice de siniestralidad. Y ese es lo que se tiene que pagar. Entonces dice el 34, para que el patrón determine su prima, bla, bla, bla. La siniestralidad se obtiene, ahí está. Ahí está. Entonces quiere decir que esta es la siniestralidad para 2021, no, 2020, porque fue la de los casos de ese año. Pero falta algo muy importante. Dice la ley, es que saben que la ley ya trae unas modificaciones y me cuesta trabajo encontrar dónde está. Pero les voy a explicar. Hay una regla. Fíjense bien. Dice aquí que la prima del año 2019 fue esto. Entonces, fíjense, yo aquí voy a poner prima. Es que la prima o siniestralidad es lo mismo. Entonces aquí yo voy a poner esta es la prima o la siniestralidad 2019. ¿Sí? Y esta es la que acabamos de calcular con lo que pasó el año pasado. Entonces, bueno, aquí está en porcentaje. Déjenla hago negrita. Le aumento la fuente. Los decimales. Ahí está. Y esta vamos a hacerla también porcentaje. Entonces, fíjense, la ley dice ya déjenlo algo más chiquito. La ley dice que ya, por ejemplo, este resultado me dio, ¿verdad? Entonces alguien dice, bueno, tiene que pagar, la prima es 1.8%. Bueno, y esos decimales porque es dinero. Pero dice la ley del IMSS que tienes que comparar
la prima que te dio el cálculo con la prima del año pasado. Y si en un porcentaje la sube, entonces tienes que tomar el tope máximo. Esto lo vemos en la clase que entra. Pero aquí ya nada más es tomar una regla, una decisión con un artículo que dice la ley. Y ya nada más sería multiplicar pues el dinero, porque dice calcule la cantidad que pagará. Tenemos que calcular, sumar el salario base de cotización y luego multiplicarlo por ese número y eso es lo que tiene que pagar la empresa. Y prácticamente esto sería todo. O sea, me falta aquí nada más esa regla. ¿Sale? Y pues ya, termino mi clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este tema? No, profe, todo bien. Ok, entonces bueno, vienen otros ejercicios, los vamos a hacer y así es como va a venir el examen de la 2. Entonces yo les invito a que ya, bueno, nada más cambien las fechas, ¿verdad? A estos años, pero trátenlos de resolver todos, para que cuando ya los vayamos haciendo empiecen a despejar dudas, ¿no? Y así sería prácticamente esto. Y esto es lo que haces prácticamente, o sea, lo que hace un ingeniero industrial en seguridad y higiene en una empresa es acciones que eviten accidentes y riesgos de trabajo para que ese dinero sea el menor. Esa es la chamba de uno, por eso para mí este tema es muy importante. ¿Cuál es tu trabajo como seguridad y higiene? Pues sí, que la gente no se accidente, pero pues obviamente no tanto porque tú quieras que no se accidenten, porque tú quieres que la prima sea la más barata. ¿Sale? Esta es ya la aplicación práctica de esto de la higiene y seguridad. Ya la unidad 3 y la 4 ya es cómo hacerle para que se eviten los accidentes y las enfermedades de trabajo. Pero bueno, la 2 a mí me gusta por esta parte. ¿Hay algún comentario que alguien quiera hacer? ¿Algo que aprendió, que no sabía y ya aprendió en esta clase? ¿Nada? Sí, lo soy. Pues, ¿cómo calcular la siniestralidad? La prima. La prima del seguro de riesgos de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Obviamente, como vieron en el archivito que vimos ahorita, pues ya en la página del IMSS, pues ponen nada más las variables y te lo calcula. Pero bueno, al menos que sepan cómo influye. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Que la prima sea cada vez más pequeña. Ese es el objetivo del Departamento de Seguridad y Higiene en una empresa. Gracias. ¿Alguien más? Pues lo de las tablas de los porcentajes por las distintas como enfermedades o accidentes que te pueden pasar, que va a variar el porcentaje, por ejemplo en el problema, que a lo mejor ahí era un 10%, pero si te pasa otra cosa, pues puede ser hasta el 100% y así. Y que principalmente las del cráneo, bueno, en lo que yo vi, tienen el 100%. Ok, gracias. Sí, claro, porque la cabeza es la que mueve el cuerpo, ¿no? Digo, si te quedas vegetal, eso ha de ser súper triste. Muy bien. Una última persona. ¿Qué aprendí en la clase de hoy? De que es más peligroso construir un auto que un avión. Ok. Yo hubiera pensado que el avión sería más peligroso. Sí, pues yo también. Pero bueno, ya vimos la tabla el reglamento de clasificación de las empresas del IMSS. Pues ahí viene obviamente que es más riesgo una automotriz que una aeronáutica, ¿no? Bueno, de todos modos están en el riesgo 4 y 5, que están bien altos. Muy bien. Bueno, esto sería todo de mi parte. Resuelvan esos ejercicios y cualquier duda, pues ya en la siguiente clase. Necesito verlos más participativos. De plano parece que estoy con gente muda. Necesito que me participen, me pregunten y me cuestionen, por favor. ¿Sale? Bien, detengo la grabación. Bueno, primero dejo de presentar.
Y detengo mi grabación. Y sería todo.